nos vamos a meter en la sección que siempre es característica de los jueves, que se llama Terapia de Laca, donde hablamos con un psicólogo de clínica de familia. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular. La semana pasada tocábamos el tema de la ansiedad y la poca certidumbre que hay, ¿no?, al respecto de lo que está pasando con el coronavirus. Hoy vamos a hablar de algo que es un tema que a mí me encanta de por sí, porque siempre hablo de la psicología, a mí me hace muy bien terapia, siempre lo cuento acá, inclusive al aire, y siempre está esto de que cuando recomendás a un amigo, a un conocido, decís, y él te dice, no creo en la psicología. Yo no creo, la verdad. ¿Es un tema de creencia o no? ¿Qué es la psicología? ¿Cuáles son los tipos de psicoterapia, el psicoanálisis? Y para eso vamos a citar y vamos a hablar con Juan Pablo Peralta, quien es psicólogo de clínica de familia. Juan Pablo, bienvenido a La Casel. Lucas Pérez y todo el equipo te saluda. ¿Cómo estás? A ver si lo tenemos a Juan Pablo. Creo que se le cortó. Bueno, justamente hablábamos de esto, ¿no? Estamos a punto de arrancar. A ver, Juan Pablo, te tenemos ahí. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, bien, hacíamos un poco la introducción de esto, ¿no? De que muchas veces se habla de la famosa frase, yo no creo en la psicología, que no es un tema aparte de creencias, pero quiero que me cuentes un poco tu opinión. Bueno, yo comparto con los que no creen en la psicología. Comparto con ellos, aclaro que soy psicólogo, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es una idea que a mí me gustaría hablarla porque, digamos, pareciera que la psicología es un conjunto de ideas en las que hay que creer, ¿no? Y que si uno no cree no funcionaran, ¿no? Un conjunto de preceptos que por ahí si yo no creo en ellos no funciona o que está como vendido como es una cuestión de creer o no creer en ella, ¿no? Sí. Y en el medio, ¿viste? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? De que yo recién contaba un poco al principio de que me pasa de recomendar a mis amigos, decir, che, la verdad que está bueno, que te hace bien. Hoy la psicología ya no es para nada tabú, todo el mundo realmente va a los psicólogos, a los psiquiatras, a buscar una cierta ayuda, un cierto acompañamiento y apoyo. No estamos hablando de creencia, y aparte está comprobado, pero hay dos tipos de psicología. Yo siempre hablo de, no sé, por ahí corregime vos, pero está un poco el psicoanálisis. Y también está la psicología, que es más terapia conductual, cognitiva conductual. ¿Cómo se puede ver esto? Claro, a ver, cuando hablamos de psicología estamos hablando de una ciencia que es realmente muy amplia. Es decir, generalmente uno supone que ir al psicólogo supone o junta la idea de la psicología con la psicoterapia. Ahí va. ¿No? Pero podemos dar muchísimos ejemplos donde la psicología no se aplica a la terapéutica, es decir, existe la psicología del tránsito, existe la psicología del deporte, la psicología de la educación, ¿no? Hay tantas ramas de la psicología que es el estudio científico del alma, va a ser la traducción, pero digamos de las personas, de las emociones, de las conductas de las personas, ¿no? Y cuando uno dice estudio científico, está hablando de que hay un método, hay cosas que existen, que se pueden medir, y que la psicología es mucho más que la psicoterapia. Sin embargo, en Argentina especialmente la formación de los psicólogos está muy relacionada a la terapéutica. Y como vos bien decías, se podría hablar más que de psicología, de cierta psicología, ¿no? Por un lado tenemos el psicoanálisis con una corriente muy fuerte en la Argentina, y dentro de la psicología tenemos, como vos dijiste, la cognitivo-conductual, pero también hay otras ramas, ¿no? Está la sistémica, la humanista, la existencialista, tantas otras que son las que dieron el origen, digamos, a la psicología como ciencia, ¿no? Hoy, en lo que refiere a la psicoterapia, dejamos de pensar en algún punto como la terapia cognitiva, la terapia conductual, la sistémica, sino que empezamos a focalizarnos en problemas específicos y a encarar soluciones a esos problemas desde lo que funciona, desde la eficiencia, no tanto desde
la idea o lo que le gusta al psicólogo de turno, ¿no? O sea que hablaríamos, perdón Juan Pablo, te interrumpo, estamos hablando con Juan Pablo Peralta, con esta forma que vos me estás planteando, de esta manera, digo, hablaríamos de una hibridación en cuanto a las formas de abordar el tema. Entiendo un poco eso, ¿no? A ver, no te escuché lo que me dijiste. Diría una hibridación, una combinación de formas de abordar esto que decías, la sistémica, el psicoanálisis, la cognitiva conductual, que ir viendo de cada paciente y no basándose en el sistema de creencia, por ejemplo, de cada psicólogo y el cuentito que cree cada psicólogo, sino que podría agarrar de todos un poco. Sí, así como vos lo planteás, hay muchos psicólogos que trabajan desde este lugar, claramente, donde se hace un recorte o una elección de la técnica adecuada para un problema o para la persona que uno tiene enfrente, ¿no? Uh-huh. El tema es que en la Argentina se ha generado, ¿no?, como una romantización del trabajo artesanal, donde pareciera que los psicólogos somos artesanos del cambio de la persona, ¿no? O gurúes, sí. o sabios, ¿no? Que jugamos a un rol donde yo elijo especialmente lo que le viene a esa persona y lo que mi intelecto me dice, ¿no? Sí. Se ha hecho, y eso es un adelanto con respecto a la división por escuelas psicológicas. Sin embargo, eso ha sido un adelanto y aún hoy se mantiene muchas veces. Uh-huh. Últimamente ha aparecido el estudio científico de la psicoterapia. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sabemos que la terapéutica lo que busca es el cambio en una persona desde una situación de malestar a uno de bienestar. Sí. Creo que esa sería una forma que podríamos definir todos que es lo que buscamos en terapia, ¿no? Sí. Sobre esa idea, la idea es hay técnicas, hay cosas que funcionan y hay técnicas que funcionan menos. Se ha hecho estudios que nos dicen, cuando a una persona le pasa algo, cuál sería la técnica adecuada. Esto sería como una mirada científica, claro, sobre la psicoterapia. No sé si soy claro, si lo puedo expresar bien. No, sí, quedó clarísimo al respecto. Es un estudio científico de la psicoterapia que te permite abordar ciertas cuestiones de las personas dependiendo de los problemas específicos. Y yo te quería consultar también, Juan Pablo, esto, porque ¿cómo se elige un terapeuta? ¿Qué pautas hay que tener cuando uno es paciente y necesita una ayuda? ¿Hay un cierto grado de pasos que tiene que seguir una persona para elegir un terapeuta? Uy, qué pregunta. Profunda. A ver, la idea de trabajar desde la ciencia con la psicoterapia científica o la que ahora vamos a llamar psicoterapia basada en evidencias, lo que busca justamente es reducir esto que vos decís. Bien. Yo no tenga la suerte de pegarla con un terapeuta. Esto que hablamos siempre, perdón, que esto que bien contabas, el psicólogo va a ser este gurú, este coaching, este ente mesiánico que nos salve, tiraría por la borda un poco eso. Claro, lo que se está buscando desde las asociaciones de psicoterapia y desde los lugares de estudio y validación de los métodos es que justamente las personas no tengan que tener suerte a la hora de elegir un terapeuta, sino que hay un procedimiento científico validado que independientemente del terapeuta que le toque, va a poder solucionar el problema. Más allá de eso, queda claro que los terapeutas somos personas y que a veces establecemos un vínculo con los pacientes que facilita o dificulta el proceso terapéutico, ¿no? El proceso de cambio. Mirá vos, estamos hablando con Juan Pablo Peralta, quien es psicólogo de Clínica de Familia, y en cuanto también en este estudio que bien contabas vos, Juan Pablo, el estudio científico de la psicoterapia, ¿se ha llegado a una especie de conclusión en el hecho de los tiempos? ¿Se puede diagnosticar o, digamos, tener una conclusión de decir, bueno, para cierto tema específico hay un tiempo determinado, o eso tampoco, eso no se puede realmente calcular? A ver... Sí, se puede calcular. El tema es que muchas veces hay que, más allá del diagnóstico de que uno le puede dar a una persona, hay que ver el entorno en el que se encuentra. Claro. Sí, con esto qué quiero decir, no es lo mismo un trastorno de ansiedad
en una persona de 50 años que en uno de 13. No es lo mismo, no sé, una fobia social en una, digamos, en una instancia que en otra. Es decir, sabemos cómo hay que actuar frente a la patología, al diagnóstico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, además de haber un diagnóstico, hay una persona, y que esa persona tiene ciertas características que la hacen diferente a otra. Entonces, ¿hay un tiempo aproximado? Sí. Y eso depende de que se haga bien el diagnóstico primero, y el diagnóstico de la situación en la que la persona se encuentra. ¿Sí? Sí. Yo siempre, vos sabés que Juan Pablo, siempre me pregunto, hoy se lo decía, de hecho voy a contar una confesión, se lo decía a mi psicóloga, yo le digo, yo la verdad que te extrañé, le digo, porque hace 15 días que no iba, y volví y digo, te extrañé. Y digo, ¿cómo se hace para no, esto es una pregunta hasta personal, te diría, para sentir empatía o algo de cariño, viste, para los pacientes? ¿Se siente empatía a pesar de que esté, por supuesto, esto de que es la profesionalidad del trabajo de ustedes? ¿Hay un cierto cariño hacia el paciente? Sí, te puedo hablar desde lo personal. Sí, dale. Te diría que es casi inevitable cuando uno se adentra en la dificultad de la persona, no sentir un cariño por la persona que sufre, porque si bien esa persona puede hacer cosas que molesten a otros, sí, esa persona no lo hace porque es mala, porque no quiere a nadie o porque odia al mundo, sino que es una persona que sufre y que hace lo que puede con lo que tiene para salir adelante. Claro. La herramienta adecuada sería el terapeuta entender que la persona hace lo que puede, que no es una mala persona, ¿no? Que hace lo que puede y que a veces le sale bien o le sale mal en función de las herramientas que tiene, y que justamente que tenga más herramientas muchas veces depende del terapeuta, ¿no? Que lo pueda ayudar en eso. Y ahora también esto, vuelvo a la misma, me sigo metiendo un poco más en el psicólogo personal, en Juan Pablo. ¿Te pasa esto, viste, cuando decís, la verdad que no, el paciente mismo te dice, no puedo, no, prefiero cambio de terapeuta? ¿Cómo se vive con el psicólogo mismo? ¿Se puede entender esa situación? Debería poder entenderse porque si bien nosotros sinceramente somos personas, sí, también somos un instrumento para el cambio, y a veces por algún motivo, cualquiera sea, que yo me parezca a su hermano golpeador, puede hacer que una persona me tema, que una persona se sienta mal conmigo por mis características de personalidad. claro, Porque a mí me gusta una relación más directa o intervenir más. Una persona puede querer tener otras características, hace que la relación terapéutica no sea la mejor. claro. Y cuando la relación terapéutica no es la mejor, definitivamente uno debe revisarla, y si cree que no va a ayudar, a hacer una derivación, plantearla con el paciente incluso, y hacer la derivación. Y también uno entender que la otra persona puede en cualquier momento cortar la psicoterapia y seguirla con otro profesional. No deberíamos tomarlo de una manera personal, ¿no? Lo que tantas veces le decimos a nuestros pacientes, sí. Deberíamos aplicarlo nosotros. Está muy bien. Juan Pablo, te agradezco mucho el tiempo, la verdad que estuvo muy rica la charla, probablemente lo repitamos en otro momento. Y bueno, a seguir con esto, todo esto, por supuesto vamos a seguir nosotros con Terapia del ACA, lo hacemos todos los jueves, así que por supuesto agradecerte este tiempo. No, por favor, cuando quieran estoy a su disposición. Un abrazo grande. Ahí estaba Juan Pablo Peralta, quien es un psicólogo que forma parte del equipazo que tiene Clínica de Familia. Le mandamos un abrazo a Fabián Melamed. Tocábamos este tema que es Yo no creo en la psicología.